Y agradezco como cada semana a Ana Villagrán. Ella es pues la titular de la Agencia de Protección Animal de la Ciudad de México, activista a favor de los animales, colaboradora de este espacio. Ana, ¿cómo estás? Te agradezco que nos acompañes. Muy contenta, Juan. Gracias por este año, por este espacio siempre. Hay un tema, me enlazaba hace un par de días con nuestra corresponsal allá en Baja California Sur, quien me informó sobre una lamentable situación que comenzaron a matar perros callejeros. Y se dio la noticia, es lamentable, las autoridades están interviniendo, hay que investigar quién o quiénes son responsables, pero el asunto de fondo es que hay muchos perros sin dueño en las calles en Baja California y crean jaurías, y estas jaurías, en el más grave de los casos, se convierten en una organización animal peligrosísima que puede causar la muerte a personas que viven ahí en una zona además muy turística. Y te lo digo por experiencia, yo fui víctima de una jauría de perros en Baja California Sur y si no me llegan a salvar no estaríamos aquí platicando. Entonces es lamentable que se hayan asesinado estos perros. La autoridad tiene que atender el problema de fondo, tiene que encontrar al responsable, tiene que presentarlo ante las autoridades correspondientes, pero tiene que evitar el que jaurías se conviertan en un problema de salud y de seguridad pública. No sé tú cómo lo veas. Mi enfoque es un poco diferente, aunque, o sea, en términos generales, lo que dijiste es completamente cierto. Hay que atenderlos. Lo que a mí me parece es que es un problema de responsabilidad y de índole municipal. Sin y duda. lo que estamos viendo es justamente la falta de responsabilidad a nivel, pues, el más local en muchos de estos temas. Porque como lo veas, no ahí tienen como bien señalaba la nota, pues, estrategias de esterilización, estrategias de adopción. Y al final yo creo que cuando un perro violento, pues, vive, o sea, que vive en la calle bajo esas condiciones, lo haces de alguna manera, aunque sé que suena muy, quizá fuera de lugar, pero como por sobrevivencia, es decir, es un perro que no tiene atención, es un perro que no tiene alimento, es un perro que, como dices, no tiene el tema de protocolo de salud. Entonces, el tema es que cuando los animales se juntan de esa manera, pues lo hacen por instinto y lo hacen por sobrevivir. Entonces, a mí me pareció de entrada cuando investigamos este tema, lamentable la postura de Roberto Pantoja, que es el presidente municipal de Comondú, justamente porque no asume su propia responsabilidad con su gobierno y con sus propios recursos de decir, a ver, tenemos esta situación. A mí no me gusta que se plantee como un problema, aunque sin duda seguramente sí tiene muchas aristas en ese sentido, pero porque como que se criminaliza a los animales en lugar de responsabilizarnos como gobiernos, por lo menos este señor, en términos de qué voy a hacer, ¿no? Entonces dice, de hecho, en las notas que se plantearon, dijo, se justificaba el asesinato de los perros. No, porque jamás. no, nosotros no. Sí. Pero este señor, cuando él hizo la declaración, porque decía que muchos de estos perros pues atacan buscando alimento, espacios de ganado, espacios. Entonces a mí me parece que la postura de las autoridades siempre tiene que saber como qué vamos a hacer primero para darle resguardo a estos animales, para evitar que se sigan reproduciendo y para atender el problema de fondo, como tú decías, ¿no? Entonces sí me parece que las autoridades del Estado, como tú señalabas, la Procuraduría General del Estado de Baja California ya abrió una investigación para saber de qué manera pues fueron pues asesinados estos perros. Muchas veces hay como ahí decían que habían sido primero que por pistola y después cuando ya llegaron los peritos vieron que realmente habían sido envenenados, pero pues es un caso lamentable, Juan, muy triste manera de cerrar el año, pero como bien señalas, esto pasa en muchos municipios a nivel nacional. ¿Qué tendría que hacer la autoridad ante esta situación? O sea, las jaurías de perros existen, son callejeros, no tienen dueños, son perros, vienen de los lobos, se defienden, son gregarios, trabajan en equipo. ¿Cómo poder atender este problema? Rescatarlos, esterilizarlos, evidentemente vacunarlos, darlos en adopción. ¿Qué es lo que tú como activista a favor de los derechos de los animales sugieres? Primero es la asignación de presupuesto a nivel municipal, justamente para que se cumplan con estas campañas de esterilización, porque además no es una campañita al año, tiene que ser una tarea permanente, o sea, una a la semana, o sea, muchas al mes, tener como estrategias. Este tipo de grupos de perritos organizados regularmente ya tienen como una ruta y tienen como sitios donde pernoctan. Entonces las autoridades tienen que identificar primero en dónde están y después el manejo. El tema del manejo se tiene que hacer con profesionistas, tienen que traer a etólogos, tienen que traer a veterinarios, y pues en todos los municipios hay un veterinario, ¿no? No puede ser un servidor público o las policías cualquiera. Tienen que saber del manejo de perros, justamente como midiendo tanto el nivel de la agresión como, digamos, el nivel de peligro, tanto para el animal como para la persona que maneje. Entonces yo creo que primero es la asignación de presupuesto a nivel municipal de manera obligatoria. Y después también fortalecer en los estados el tema de las legislaciones, en tema de cuando un presidente municipal no haga su chamba, pues cómo lo va a suplir el estado, ¿no? Entonces el estado
todo tiene que ver tanto las campañas de esterilización, las campañas de adopción y sobre todo de supervisar este tipo de cuestiones que sin duda, como tú bien lo señalas, pues sí llegan a poner en algunos momentos la vida de personas en peligro. Pero siempre como plantearnos que al final esos perros no llegaron allí porque sí y son parte de la irresponsabilidad de algún grupo de personas que pues han dejado que las poblaciones crezcan y en este caso como este lamentable presidente municipal, pues porque no asume su propia responsabilidad como el gobernante. Se llama Roberto Pantoja Castro. ¿Y es presidente municipal de qué población? De Comondú, Baja California Sur. Bueno, pues ahí está el Entonces, llamado pues, a que se pongan las pilas, ¿no? Un saludo, sí, dice. un saludo. Desde que le asigne presupuesto. Es una solicitud, ¿no? Sí, ¿no? Y que los atiendan, o sea, y que los atiendan porque al final esos perros necesitan atención para evitar ataques a humanos y para evitar asesinatos como este, porque eso pasó en su tierra y es su culpa. Ahí está, su responsabilidad. Claro, su responsabilidad. No es lo mismo. Ana Villagrán, muchísimas gracias. No te vayas gracias. porque... Feliz año nuevo, Juan, a ti, a todo el estudio. Ahorita nos De verdad. despedimos. Calma, vamos Gracias. rápidamente con mi compañero Ángel Vamos. Ricalde y los deportes.